¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por estar en la señal del Heraldo Televisión y bienvenidos a esta mesa de análisis político sobre los temas de la agenda nacional más importantes. Soy Maximiliano Espejel y los invito para que nos acompañen a revisar un tema sumamente polémico, importante y además que ha generado también diferentes puntos de vista. Y la pregunta es, ¿cuál es o ha sido el balance a un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de su primer día en el que tomó el puesto más importante de nuestro país? El 1 de diciembre del 2018, tras 12 años de buscar la presidencia, Andrés Manuel López Obrador finalmente asumió el gobierno con la promesa de combatir la corrupción, la desigualdad y la inseguridad del país para dar paso, así lo dijo, a una nueva etapa. Aquí vamos a escuchar parte del primer discurso que tuvo como mandatario. Iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. 12 meses después, su gobierno llega enfrentando una economía estancada y lo que se perfila como el año más violento del que se tenga registro hasta el momento, con más de 28,000 homicidios dolosos y 833 feminicidios, pero también con índices de aprobación de entre el 60 y el 70% de acuerdo con diversas encuestas. Ayer, además, el discurso en el Zócalo capitalino pidió un año más para consolidar las bases de la cuarta transformación. Vamos a escuchar también lo que dijo al respecto. Que un año más. Es decir, en diciembre, que aquí nos vamos a volver a encontrar, de 2020. Ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva. Pero de manera simultánea, miles de personas salieron a marchar en rechazo a algunas políticas del gobierno contra la violencia en este país. Hubo convocatorias, por ejemplo, en los estados de Tamaulipas, en Nuevo León, en Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, también en Morelos y aquí en la capital de nuestro país. A estas marchas acudieron muchos representantes de la oposición, o lo que queda de ellas, y lo decimos con esa claridad, pero también se presentaron víctimas, entre ellas los integrantes de la familia Levarón, que hicieron este llamado que vamos a escuchar a continuación. Necesitamos unir al país, necesitamos unirnos todos los mexicanos para detener la masacre. ¿Qué le dirán mañana al presidente? Que estamos aquí para ayudar, estamos aquí a poner de nuestra parte lo que nos toca para detener la violencia. Y tenemos que trabajar juntos para ver cómo los vamos a detener. En una carta ya decía alguna de sus familiares que no han servido de nada las instituciones ni esta política de abrazos, no balazos. ¿Coincide con esto? ¿Le dirán mañana esto al presidente? Yo creo que tenemos que trabajar juntos para encontrar la forma de detener la violencia. Lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha funcionado y tenemos que buscar lo que sí nos funciona. Pero de lo que estamos seguros es que dividirnos entre nosotros por otras cosas que no sea la defensa de la vida nunca nos va a hacer un país civilizado y libre. Y tenemos que luchar por nuestra libertad. Bien, si le parece, vamos a analizar, vamos a debatir acerca de este tema que ha generado muchas divisiones, como lo vemos, mucha polémica, pero es importante, sí, a partir de los diferentes datos, también de la percepción de cada uno, sobre todo de los especialistas y también de argumentos. Este tema que seguramente usted también ha escuchado posiciones divididas. Vamos a analizarlo entonces y saludo primero en esta mesa a Cato Arconada. Él es analista político y también que tiene siempre un punto de vista al respecto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. También está con nosotros Juan Carlos Limón. Usted lo conoce muy bien, ha participado en varias mesas de análisis y debate político. Él es consultor y estratega político, también a quien agradezco. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Max. Gracias. Muchas gracias. Está también con nosotros Abraham Mendieta. Él es analista político y también especialista en estos temas. Agradezco también su presencia, Abraham. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y finalmente saludo con mucho gusto a Rodrigo Galván de las Heras. Él es director de Demotecnia y también es especialista en estos temas y ha participado en varias de nuestras mesas de análisis. Muchísimas gracias, Rodrigo, y bienvenido como siempre. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. A ver, Abraham, vamos a empezar con este análisis de lo que sucede en el país. Más allá de lo que se dice, de lo que se promete, de las eficiencias o deficiencias que se han presentado en algunos momentos y también sobre lo que podemos llegar a pensar como aptitudes de un gobierno, pero también ineptitudes, es decir, un análisis serio.
¿Cómo consideras y cuál crees que es el balance y el análisis más importante a un año del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de 12 años de intento y sobre todo de tantas promesas? ¿Cuál es tu análisis y tu punto de vista? Sí, yo creo que aquí el elemento fundamental era tomar las riendas del Estado, o del caballo o del elefante reumático, que dice el propio Andrés Manuel. El Estado mexicano estaba diseñado con ciertas lógicas que favorecían a los de siempre, que traían la corrupción y la impunidad en el propio diseño institucional, y tomar las riendas de ese Estado, ponerlo a trabajar al servicio de los más humildes, yo creo que era el principal reto de Andrés Manuel, echar a andar programas sociales que llegasen a amplios sectores de lo social, que combatieran la pobreza y la marginalidad allá donde más se necesita, y por eso él lo que presume como su principal victoria es eso, que 300.000 millones de pesos de presupuesto público van para programas sociales, que hay 9 millones de adultos mayores con la pensión, que hay 11 millones de jóvenes que ya tienen algún tipo de beca o apoyo para estudiar y trabajar, y en ese planteamiento en el que el Estado se pone a trabajar al servicio de los más humildes, él puede tener su primera victoria. Yo veo dos grandes pendientes. Uno es el tema de seguridad, que tras décadas de abandono e incluso colusión entre el crimen organizado y el Estado va a costar desenraizar. Y otro es el tema del crecimiento económico, que es un tema regional que obedece a las lógicas que está sufriendo América Latina y América del Norte también en conjunto. Y bueno, es un tema que Andrés Manuel tendrá que abordar sin centrar su obsesión en el crecimiento económico, sino en un reparto un poquito más equitativo de la riqueza. Correcto. Rodrigo, a ver, los pendientes, como señala Abraham, más importantes y que, bueno, son evidentes, están a la vista de todos, seguridad y economía. Pero dado que también parte de los programas más ambiciosos y también que más ha impulsado Andrés Manuel, que son los de los programas sociales, las becas, los apoyos, el servicio, digamos, a los más humildes como él lo maneja, también podemos dar una referencia que un país en vías de desarrollo, un país emergente, no puede consolidarse de una manera importante si no hay educación, si no están las bases de la educación, del apoyo al ámbito científico, tecnológico, etcétera. En este caso no existe eso, o sea, no se fortalecen las instituciones, sino se fortalece de alguna manera, y de una manera, si lo podemos decir así, semirraquítica, porque 2.500 pesos, 3.000 pesos, pues no le alcanzan para mucho a una persona para generar becas, o sí. ¿Tú qué consideras? ¿Que estos programas que se han establecido o que se han, no sé, descrito como clientelismo político pueden servir para salir de esta pausa, de este lastre político y económico que tiene nuestro país? Mira, te diría dos cosas, hablando desde el punto de vista de la opinión pública. Efectivamente, Andrés Manuel empezó su gestión, llevamos un año, con 80% de aprobación. Eso es siempre muy bueno, empezar con expectativas buenas. Sin embargo, estábamos midiendo al candidato todavía, todo este año. Estábamos midiendo a las formas, estábamos midiendo las mañaneras, si nos gustaban o no nos gustaban las mañaneras, porque un año es muy pronto, estoy de acuerdo con Abraham, para poder hablar de resultados concretos. Sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo con Abraham es de que haya tomado las riendas, porque hablando perceptualmente, por lo menos, el gobernante está muy bien evaluado un año, pero su gobierno y sus políticas públicas todavía no. Es decir, quitando libertad de expresión, que a mí me sorprendió mucho, y el combate a la corrupción, que es su bandera y son las mejor evaluadas, en educación, de las que tú hablas, en salud, en economía y la peor de todas, seguridad, no están reprobadas por los propios mexicanos, por la propia gente que votó por él. Entonces, en conclusión, tenemos a un gran gobernante que para la gente que se ha posicionado muy bien durante mucho tiempo. Las principales características que los mexicanos quieren es cercanía, honestidad y experiencia. Andrés sin duda las tiene y por eso está tan bien evaluado, pero la gestión también es de gobierno. Ya un año, los resultados en términos de opinión pública todavía no se perciben como algo que pueda presumir. Correcto. Catu, paradójicamente el 1 de diciembre, el día en el que escuchamos un nuevo informe, ya son 4, bueno, ya de alguna manera perdimos esta cifra concreta de la cantidad de informes o mensajes que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el día más violento hasta ahora de todo el año. De acuerdo con las cifras publicadas el lunes por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hubo 127 víctimas de homicidio doloso. Esto quiere decir un 2.6% mayor a cualquiera de los meses registrados desde que él tomó la presidencia del poder. Y dado cuenta que
el tema de la seguridad es uno de los más importantes y tomando en cuenta que también es un proyecto que de la mano, como se estableció, de la Guardia Nacional todavía no ha dado resultados, ¿consideras, y bajo sus palabras, que un año será suficiente para empezar a dar resultados en materias de seguridad y en materias de crecimiento económico? Vámonos primero por esas dos para seguir desmenuzando todos los demás temas. Bueno, sí, porque Un año, él dijo. creo que incluso hay una cuestión previa que es cómo se está transformando lo simbólico, y creo que por eso la percepción de la ciudadanía sobre Andrés Manuel no cae, a pesar de que quizás los resultados no son todavía los esperados. Eso es cierto, pero creo que lo simbólico es muy importante y hay que resaltar. Andrés Manuel está transformando, y a la hora de disputar una hegemonía cultural, yo creo que es muy importante todos esos pequeños pasos que ha ido dando. La gente confía mucho, tiene mucha esperanza, y además en una sociedad tremendamente politizada, como está siendo la mexicana desde el 1 de julio o el 1 de diciembre del año pasado. En cualquier caso, respondiendo a lo que decías, llevábamos 4 meses con la incidencia delictiva, en este caso de los homicidios, o estable o a la baja. Al parecer, lo que dicen los expertos, se va a terminar el año con un incremento muy pequeño, de en torno al 2%. Pero un incremento, aunque sea Sí, muy pequeño, muy leve, para las condiciones de inseguridad que tenemos en este país, eso es yo sé dramático. que los medios, el titular de los medios va a ser el año más violento de la historia de México. Claro. Sin embargo, si echamos un poquito la vista atrás y vemos que durante el anterior sexenio el incremento de los homicidios era exponencial. Entre un año y otro estaban creciendo 25, 30, 35%. Este año va a crecer un 2%. Eso no es un crecimiento. Es verdad que la cifra fría nos va a dar el año con más muertes, pero también es verdad que pareciera, no sé si decir que la estrategia está dando sus frutos, pero pareciera que algo está cambiando si de repente de venir en un ascenso, ¿no?, de los homicidios, de repente se queda así, en el 2%. Si el año que viene baja, yo creo que va a ser fruto de que hay una estrategia que está funcionando. Es decir, es verdad, la Guardia Nacional todavía está conformándose, pero también está desplegándose por el territorio y recuperando la soberanía territorial, que creo que es algo fundamental, que se había abandonado. Yo, en YouTube, a veces cuando veo videos de caravanas del narco a plena luz del día, tomando carreteras federales, ¿no? Hay un video del Cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit que es terrible, de día, en carretera federal. Como el de Sinaloa. O lo que pasó en Sinaloa. Bueno, es decir, la soberanía territorial se entregó. Yo creo que está en proceso de recuperación. Obviamente no es fácil. También hay una estrategia muy clara, lo dijo también ayer Andrés Manuel en su discurso, de no confrontación como en anteriores gobiernos. Si eso va a dar resultados o no, vamos a esperar. Yo creo que efectivamente, como dijo ayer Andrés Manuel, un año puede ser suficiente para hacer un primer corte el año que viene, pero lo que sí pareciera es que la tendencia de crecimiento se estabiliza y se frena y se para. Ojalá baje, ¿no? Creo que todos aquí en este caso deseamos que baje, ¿no? Pero en cualquier caso me parece importante que el crecimiento sea del 2%, es decir, casi un crecimiento cero y no un crecimiento del 30% sobre el año anterior o del 25% o del 35%, como venían siendo, ¿no? Correcto. Y hablando de crecimientos, el 2.0% sería de alguna manera así, contemplando la realidad que existe, pues de alguna manera estabilizado dentro de lo que pasa, pero ahora en el sector económico se prometió que iba a haber un crecimiento del 4%. No llegamos ni al 0.2%. Las perspectivas para el próximo año se ven también complicadas. En materia de seguridad también, aunque él dice que demos un año para que de alguna manera se estabilice. ¿Cuál es tu lectura, Juan Carlos, y tu perspectiva acerca de lo que se ha expuesto esta mesa en estos dos temas principalmente? Sí, Max, muchas gracias. Yo quisiera hablar primero de algo que me parece que va a poner ahorita una base, ¿no? que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la identidad. O sea, nosotros trabajamos la comunicación en función de identidad e imagen, ¿no? Que son, digamos, los dos estadios de un político, de una persona, ¿no? Por un lado, la identidad pues es lo que la persona siente y piensa de sí mismo, y la imagen es lo que sienten y piensan de mí los demás. Entonces, lo que une a estas dos para que sean congruentes es la comunicación. Entonces, cuando la comunicación hace un trabajo efectivo de la identidad hacia la gente, la imagen, entonces es correcta, ¿no?, con relación a la identidad. ¿A qué voy? Voy a que, como bien decía Rodrigo, de que hemos estado viendo pues los remanentes del candidato. Ciertamente el candidato Andrés Manuel, cuando fue candidato, él fue construyendo a lo largo de los años, de muchos años, estas banderas que hoy él maneja mucho como las banderas sociales, ¿no? La anticorrupción,
obviamente que, pues, ¿quién puede estar en contra de que se combata la corrupción? Me parece que sí hemos vivido de unos grandes excesos en el pasado y que me parece correcto que se combata, ¿no? Combate a la pobreza. Tampoco nadie podríamos esperar en que alguien quiera no combatir a la pobreza o que ciertamente un gobierno no luche por ello, ¿no? En fin, todas las causas y las cuestiones sociales, ¿no? Que son un poco la justicia social que está buscando. Me parece que todo lo que él fue construyendo con frases y posicionamientos en el pasado fue construyendo la imagen de una persona que iba a poder lograr todo eso en un corto plazo, porque parecía que así se expresaba, ¿no? Él mismo lo dijo, ¿no? Que iba a acabar, incluso señaló fechas muy próximas. Ciertamente tampoco podemos nosotros como analistas juzgar y decir que como no la cumplió en una semana o en un día o en un año, no lo va a poder hacer. Lo que no estamos viendo quizás es que lo dicho con lo hecho tenga una congruencia total, que es lo que pienso que se le critica más. Entonces, como profesionales creo que tenemos que hacer un balance y un análisis pues muy objetivo, ¿no? O sea, tenemos que ser muy responsables en lo que hablamos, sobre todo de nuestro presidente. Yo quiero que le vaya bien a mi país, porque me interesa que le vaya bien a México, me interesa que le vaya bien a mi familia, a mis amigos, a la gente que yo conozco, que nuestro país crezca. Pero también como ciudadanos tenemos la responsabilidad de sí exigir que las cosas que se prometen o las cosas que un gobierno dice, pues pasen. Creo que todavía, al ser un año solamente, es difícil de hacer un juicio somero y tajante de que las cosas no van a pasar. Entonces pienso que él ya lo dijo incluso el día de ayer, que le demos un año más. Está bien, o sea, yo creo que nadie podemos juzgar y criticar eso, pero sí hay algunos temas como la seguridad y ciertamente la economía, que son dos de las asignaturas pendientes o que se están calificando como las pendientes, incluso él mismo lo ve así, donde sí tenemos que exigir que esos temas caminen, ¿no? La gente queremos salir a la calle y queremos salir tranquilos, queremos salir, si yo tengo un coche y quiero salir, pues que piense yo que no me van a asaltar o que pueda yo caminar por las calles en la noche, ¿no? Digamos que como primer saque, ¿no? Te diría esto, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Juan Carlos. Abraham, Gracias. tu punto de vista. Sí, hay un elemento que puso en la mesa Juan Carlos que a mí me encanta porque es el tema de las banderas políticas. Decía Juan Carlos, y lo decía con razón, ¿quién se puede oponer a la bandera de lucha contra la corrupción? Pero lo que ocurre es que la bandera en el caso de Andrés Manuel sí es creíble porque trae una coherencia y una narrativa detrás. Pongamos un ejemplo, si esa bandera la enarbola Enrique Peña Nieto o Ricardo Anaya, estoy seguro de que el correlato en la ciudadanía sería muchísimo menos creíble. Andrés puede defender esas banderas porque tiene una narrativa de décadas que le permite salir con esas banderas cuando fue jefe de gobierno, cuando fue candidato y cuando estaba en Tabasco luchando por el petróleo. La narrativa, la fuerza, la coherencia que tiene una narrativa de 2 décadas de trayectoria política defendiendo esas banderas y en tu actuar político representándolas es lo que hace que sean creíbles. No necesariamente la bandera de lucha contra la corrupción la pueden enarbolar cualquier persona de manera creíble. Yo creo que esa fortaleza, esa narrativa es lo que se vio ayer en el Zócalo. Por eso vimos a cientos de miles de personas en el Zócalo. Andrés Manuel es quizá el único político de México que tiene una base social muy fuerte. Gente que está totalmente de acuerdo con la narrativa del de dónde vengo y a dónde voy, que fue quizá lo que falló en la campaña de 2018. Yo creo que ni José Antonio Meade ni Ricardo Anaya tenían una trayectoria con la que poder emocionar a la gente. José Antonio Meade, un tipo que fue secretario del PRI, del PAN, Ricardo Anaya, un tipo que llegó a su puesto y a su candidatura simplemente por traicionar a compañeros en la interna de su partido y luego con escandalitos de corrupción, que tal, que cual, no podían representar narrativas fuertes con banderas creíbles. Eso Andrés Manuel lo tiene y lo tiene muy fuerte y lo vimos ayer en el Zócalo, cientos de miles de personas que siguen creyendo en él y que están de acuerdo con el rumbo que toma el país. Ahora bien, ¿para dónde va esa polarización política? Yo reitero, creo que es bueno tener a la gente en las calles, creo que es bueno que incluso los opositores salgan a dar su opinión. Me preocupan algunas de las lonas que vimos profundamente racistas contra los migrantes. Me parece que ayer se articuló por parte de la marcha opositora parte de lo peor del país. Me da tranquilidad ver a LeBarón
diciendo que tenemos que ir todos juntos para sacar adelante el país, me parece un buen mensaje, a diferencia de los que Vicente Fox o Marco Cortés daban en la marcha de ayer. Pero bueno, yo creo que poquito a poquito se tienen que ir activando los distintos espacios sociales, la calle, los debates, las redes sociales, y eso inexorablemente está bien. Ahora, ese debate sí tiene que ser un poquito más limpio, un poquito más encaminado y con la fuerza de quien cree en un proyecto político. Eso lo tiene Andrés en el Zócalo y eso lo pudimos ver ayer. Correcto, Rodrigo. Yo creo que lo que tuvo ayer en el Zócalo fue mucha gente. Y ahí sí, no cabe la menor duda. O sea, cuando por ti votan históricamente 30 millones como nunca, pues la gente está ahí. Lo que hubo fue gente. No creo que la mayoría de la gente haga que las políticas públicas sean buenas o no. Miren, el primer gobernante que hizo... Yo creo que ayuda a tener el apoyo por popular supuesto detrás, que te ayuda. Es No, innegable. eso no hace que la bandera sea la correcta. Es decir, estoy de acuerdo con la narrativa y cuando te apoya tanta gente, traes un plus y traes unas inercias positivas que debes de utilizar. Pero no es lo mismo borracho que cantinero, decimos aquí en México. No, claro, pero en política es fundamental ese elemento de legitimidad que te permite Claro, la legitimidad que tus ya se la dieron políticas hace un públicas año. vengan. No, pero la legitimidad se revalida. Claro. Las elecciones no son un A momento eso cada es a lo 6 que voy. años. Aquí se revalida, cuando eres gobierno se revalidan con resultados. La legitimidad de la gente ya la tiene. Vienen los resultados. Pero esa gente está en la plaza porque Sí, cree que hay claro. resultados y proyectos. No, ahí sí no, porque me toca ¿Por qué medirlos a mí. La gente reprueba en educación, la gente, la opinión pública. Si tienen por ahí están las... Sí, vamos a revisar, qué bueno ¿no? que tocas ese tema, vamos a revisar punto por punto, sobre todo en diferentes sectores, las encuestas y el punto de vista de las personas. Lo tenemos aquí, a ver si nos lo pueden poner también un poco más grande estamos un poco en esta ciegos. pantalla para poder leerlo. A ver, aquí está, Rodrigo. Sí. Si pudiera dar la opinión de cómo está gobernando hasta ahorita, 41% te dice que está bien, 16% te dice que no. Es decir, el balance sigue siendo positivo sin lugar a dudas. Si pudiéramos ver las que vienen política pública por política pública, aquí vemos que los negativos suben cuando preguntamos aprueba o desaprueba. Tenemos un 68% de aprobación, que es lo que ustedes dicen y estoy completamente de acuerdo. El balance sigue siendo positivo, 7 de cada 10 mexicanos aprueban la gestión de Andrés Manuel. Eso debe ser una herramienta poderosísima de gobernabilidad para poder dar resultados. Calificación cuantitativa, vemos que también no hay ninguna caída significativa. El día de hoy se tiene 7.1, sigue siendo un balance positivo. Todo lo que está cargando con él, esto me encanta porque le preguntas, usted ve a un México clásico, un México moderno, la gente cree que es clásico, cree que es más liberal, aunque hay un 40% que dice que es conservador. Estamos viendo más abierto al diálogo, 74% dice la gente. Espectacular. Espectacular. A pesar de lo que dicen los Claro, medios. A pesar claro. de lo que dicen los medios. ¿Qué es lo que dice Abraham? O sea, la gente está ahí, la esperanza está ahí, la confianza en el gobierno está ahí. Ahora, ¿usted cree que la seguridad pública va a estar mejor o va a estar peor? 63% dice que va a estar mejor. Hay mucho ánimo entre la gente, pero cuando ponemos, y nada más hay una gráfica en donde hablamos de las políticas públicas, que es la que quisiera yo tratar, la que sigue, por favor. Este es donde a él lo ponen como una persona sincera, cercana, capaz de resolver, un líder. El personaje se está llevando todo. Hay una igual que viene de política, la que sigue, por favor. Ya me la están haciendo cansadísima. Esa, fíjense. Libertad de expresión es la única que rebasa el 60%, combate a la corrupción 58%. A partir de ahí, educación 55%, economía 48%, creación de empleos 49%, servicios de salud 45% y la peor 34% con seguridad. Es decir, quitando libertad de expresión, que a mí también me sorprende muchísimo, todas las demás están por debajo del 60% de aprobación, es decir, están por debajo de él. Claro. Nada más. Del porcentaje que está acostumbrado a traer desde Él, que es el 68%. Por eso yo digo, la gente está con él, no cabe duda, y eso debe ser una herramienta. Esa bandera empieza a pedir resultados medibles, cuantificables, sobre todo responsables, como dice Juan Carlos, o sea, más allá del análisis, que los resultados, Claro. el punto de vista y sobre todo las acciones. Yo creo que tiene todas las condiciones, como dice Abraham, para poder hacerlo y creo que va por un camino, sin embargo, perceptualmente todavía no se tiene.
y que tiene el respaldo del pueblo. Claro, El reflejo hombre, de ahí estas eso sí propuestas se vio ayer del en el pueblo. Zócalo, sin duda. Los otros quisieron competir, que es un error, ¿eh? La oposición quiere competir en las calles con Andrés Manuel. Las va a perder todas, siempre, cada vez que lo intente. Es la mejor oposición que Claro, podría tener hombre. Andrés Manuel en estos momentos. Y además atenta contra sus bases sociales, porque sus bases sociales no están acostumbradas a Claro, ese tipo hombre, de movilización. ni- Y ahí por no por eso pelean. veíamos que se llevaban hasta al personal de servicio doméstico al cargar la ¿Cómo? lona. Yo O sea, creo no que están yo acostumbrados creo que a Andrés salir a Manuel la hasta les calle. mandó a algunos, oigan, que se vayan huyos por ellos, porque si no van a decir que no, y sí necesito ahí. A ver, ese es un punto importante, La ausencia de la inexistencia, la oposición. ausencia, Claro, o sí. de alguna Totalmente. manera la ineptitud, porque también, más También. allá de que haya pequeña presencia Sí. de la oposición, la ineptitud con la que han maniobrado, manejado, hombre. tratado de poner es increíble. O sea, de alguna manera, parte de la democracia y parte de estos procesos democráticos de un país es que la oposición genere justamente puntos de vista y una postura importante que no existe en estos momentos de nuestro país. ¿Qué podemos esperar entonces en torno a lo que se vio ayer en el Zócalo? Se ha visto también a lo largo del año y también dado en cuenta de las encuestas, en materias que son importantes, más allá de las que son evidentes en seguridad y en economía, también en lo que viene de atrás, que son cimientos importantes y que además vienen también cobijadas, arropadas de alguna manera con proyectos faraónicos como son Dos Bocas, como son Santa Lucía y como son el Tren Maya, que de alguna manera se han detenido un poco también en el informe de estos proyectos. ¿Qué nos espera también en avances cuando estos 3 proyectos, por ejemplo, se empiezan a construir? Bueno, yo creo que en primer lugar, como paréntesis, podemos ver como un gran choque entre lo que leemos en los medios, porque en los medios que leemos, polarización. No, Andrés Manuel no deja hablar, no, las mañaneras, no, pero censura, no. Y de repente la gente está valorando que hay más libertad de expresión que nunca. Claro, es que los medios están en el 30%. Claro, obviamente, pero bueno, entonces Los del micrófono están en el 30%, los otros están en la calle. Ahí tenemos que hacer una reflexión, ¿no?, de qué realidad se está construyendo también desde los medios de comunicación, que capaz no es la misma que la percepción social y la que hay en la calle. Yo creo que, y aún así, como estoy con varios consultores en comunicación y demás, yo de verdad también reconozco que a veces hay problemas de comunicación, porque efectivamente es Andrés Manuel, sobre todo el que comunica. Es Andrés Manuel, Sin duda. es la figura de Andrés Manuel, es Andrés Manuel jalando y tirando. Y es verdad que después, por debajo, hay más problemas. Yo creo que a mí me ha tocado trabajar en algún gobierno latinoamericano y yo creo que lo que se está viendo ahora es que el Estado es un monstruo, en el sentido más weberiano de la palabra, ¿no? Es un monstruo. Y claro, y hacer andar todas esas cosas es muy difícil, ni siquiera es un tema de posiciones políticas, es muy difícil dar cambios. Andrés Manuel está intentando construir algo nuevo sobre las ruinas de lo anterior. Pero ya sabía que llegaba o no. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que se está dando cuenta de que las ruinas a veces tienen cimientos más fuertes Ahora se está dando cuenta. de lo que pensábamos. O sea, claro, ahora porque se cuando está tú dando llegas ahí y tienes que hacer que las decisiones ejecutivas se lleven a cabo, te das cuenta que es todo más dificultoso de lo que en creía. principio parece. Yo creo que no va mal encaminado. Es decir, está habiendo una apuesta en lo económico, sin detenerme ahí, pero está habiendo una apuesta justamente por una redistribución amplia de la riqueza. O bueno, una buena parte se está redistribuyendo. Yo creo que eso va a dar resultados, está probado. O sea, es decir, no en la teoría, que es Keynes, sino está probado en otros procesos latinoamericanos progresistas. En la medida en que se pone dinero mediante transferencias, mediante bonos, mediante programas, entre los sectores populares no solo los desahogas, por un lado, porque estamos hablando de que esto es un país del G20, donde el 41% de la población, según la CEPAL, está en situación de pobreza y el 16% en extrema pobreza, 57% de la población. Es una locura, en un país del G20. O sea, es decir, a eso nos llevó el neoliberalismo. México está ahora mismo en niveles de pobreza y desigualdad de los años 90. Sí. O sea, como si no hubiera pasado nada en todos estos años, ¿no? O se retrocedió. Entonces yo creo que... Y de alguna manera no nos hemos recuperado del todo de esta crisis del 2008, en donde todavía venimos agarrando ciertos pendientes. Así es, entonces desplegar también todos estos programas sociales en el territorio va a permitir, uno, desahogar y sacar a una Pero una ¿es capa amplia. la solución los programas sociales? Bueno, solo si lo combina. Es una solución cuando la gente se está muriendo de hambre, es una solución que la des de comer, que pueda desahogarse. Es una solución en el corto plazo. Claro, ¿qué hace falta en el medio plazo? Lo que decías, reindustrializar el país, Fortalecer las recuperar PEMES, recuperar la soberanía energética, poner en marcha grandes proyectos de infraestructura como puede ser desde Santa Lucía o Dos Bocas o en este caso el Tren Maya,
que bueno, se ha topado con los problemas normales de la gestión de gobierno. Hay que hacer una declaración de impacto ambiental, hay que hacer una consulta porque está afectando a comunidades y bueno, se está haciendo de hecho una consulta doble, según la Constitución a la ciudadanía y según el convenio 169 de la OIT a las comunidades indígenas afectadas. Entonces sí, quizás está yendo más lento de lo que se pensaba, pero de alguna manera se están haciendo bien las cosas. Cuando eso comience ya a tomar forma, a agarrar ritmo, pues yo creo que también eso se va a notar. O sea, es decir, el desahogo social inmediato, sobre todo entre los sectores más vulnerables, y en el medio largo plazo, la reindustrialización del país y la generación de todas estas obras de infraestructura. Yo creo que la apuesta es la correcta para un país como México. Vamos a ver, estamos entrando en una recesión económica mundial bastante importante, todavía no la estamos viendo todavía del todo. Y México no puede ser ajena a todo eso. Y además pronostica que el próximo año puede ser muy delicado. Y además en una economía tan dependiente, ¿no?, de la estadounidense en este caso. Entonces yo creo que obviamente hay cosas que se escapan a la propia decisión ejecutiva del gobierno, sino corresponden también a la coyuntura internacional y regional, pero creo que las decisiones que se están tomando son correctas. Y creo que la población, sin necesidad de ser analista política, pero creo que más o menos la población está viendo que las decisiones van por el buen camino y por eso creo que todavía los niveles tan altísimos de confianza en Andrés Manuel López Obrador, a pesar de quizás no tener resultados tan tangibles en lo inmediato. A ver, antes de ir a la pausa, quiero escuchar tu punto de vista, Juan Carlos, sobre todo porque el próximo año es un año importante, el 2020 es un año de elecciones y además es un año en el que se tendría que pensar en la consolidación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio. También hay momentos complicados dentro de los procesos electorales en Estados Unidos por el posible impeachment de Donald Trump, la relación que maneja actualmente con nuestro país, estas a veces divorcios dentro de lo que se dice, de lo que se hace, etcétera. Es un año complicado. El próximo, más allá de lo que se ha analizado, también de lo que se está esperando en estos dos rubros. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto también de lo que se ha expresado? Sí, quisiera nada más, con relación a lo que dijo Abraham ahorita de las marchas, ¿no? O sea, siempre hemos visto marchas en contra de los gobiernos. O sea, siempre hay un grupo social, ¿no?, pues, que no está de acuerdo, que no comulga. Pues, ¿quién no se va a acordar de las marchas contra el presidente anterior, contra Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, llegaron hasta quemar la puerta del Palacio en una marcha, ¿no? Quemaron un muñeco, ¿no?, y con su figura. Y no digamos, pues, de cosas como lo que mencionaste, ¿no?, que hay ahí letreros de repente metidos, pues sí, de gente que se mete, quizás que no son legítimamente los que están solamente en contra de, no precisamente un presidente, ¿no?, sino de quizás ciertas decisiones que se están tomando. Me parece que eso es normal, ¿no? Yo por eso no lo calificaría ahorita tan negativo. A mí me parece que, al contrario, positivo. Me parece que está bien. Yo defendía que eso genera debate público, que eso es bueno, que por primera vez salen a las calles las élites de este país y la conocen. Está bien, que sectores sociales más o menos, porque solo agarraron una calle y es donde trabajan. Entonces, es la misma calle, ¿no? Claro. Sí. Bueno, por un lado eso, ¿no? Porque me parece que empiecen poco a poco. Que no lo ha visto y me parece que es muy sano y que es bueno en una democracia que haya debate, ¿no? Claro. Todo debate público y debate social. Claro. Por otro lado, con relación a lo que dices, voy a retomar un poco lo que estuve hablando al inicio en cuanto a la imagen que él ha generado, que él generó, ¿no? Que además embona perfectamente con la encuesta que hizo Rodrigo Galván de las Heras, que es esa imagen de él se fue alimentando de todo lo que él dijo, ¿no?, en el pasado. Dichos, frases, propuestas, ideas, etcétera, etcétera. Donde aglutinó, pues digamos que todo lo que humanamente cualquier persona quisiera, ¿no? Pues no nada más justicia y que no haya corrupción, sino pues que haya pues, empleos, que todos tengamos chance de progresar, que haya acceso a la salud universal. Pues, todo eso son cosas que todos quisiéramos, ¿no? Eso me parece que está muy bien, claro. ¿Qué pasa y por qué esto que les digo tiene relación con las encuestas que ahorita, con las gráficas que vimos que presentaron? Porque esos pequeños rubros o esos grandes rubros donde él ha tenido alguna caída es porque ciertamente lo que se dijo en el pasado, hoy la gente no lo está percibiendo. No está sintiendo que esas políticas... O sea, se magnifica, dice. Se magnifica, claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo la imagen de alguien como el que va a venir a resolver ciertos temas, yo escojo los temas que a mí me preocupan como individuo, como ciudadano, ¿no? O yo digo, pues la seguridad y la salud, ¿no? Entonces, si al paso del gobierno yo no siento que los rubros que yo adopté, como por los que voté por ese señor,
no están siendo satisfactorios para mí, para mi familia, para mi círculo íntimo, ¿no? Le llamamos nosotros el metro cuadrado. Claro. O sea, mi casa, mi familia, mi sustento, ¿no? Mi techo. Entonces empiezan a perder esa calificación que al principio le dieron cuando votaron por él. Es complejo por lo mismo que han dicho aquí nuestros compañeros, que es difícil a un año decir tajantemente si lo va a lograr o no. Yo hoy no puedo decir si sí lo va a lograr o no lo va a lograr. O sea, porque quiero ser responsable en eso. Entonces, pues yo soy un observador también. ¿Es irresponsable entonces de parte de Andrés Manuel López Obrador hacer una promesa de un periodo tan corto, en este caso? Claro, para ver meses? Yo pienso que sí. O sea, yo pienso que cuando un político hace una propuesta y determina una fecha, pues está abocado a cumplirla, ¿no? A lo mejor no sabía lo que se iba a enfrentar. Yo quiero pensar que es verdad eso que él dice. Entonces, cuando llega, pues debe de rectificar y decir, a ver, aquí apareció esto, ¿no? Que no se había visto. Sin embargo, ayer lo dijo en el Zócalo, el 1 de diciembre pasado hizo 100 promesas al pueblo mexicano y ayer aseguró que se han cumplido 87 hasta el momento. Ya, bueno, ustedes se dedican a esto. Bueno, yo prometo que voy a salir todos los días. ¿Lo cumplió? Bueno, digo que sus compromisos, ¿no? Incluso de campaña. Eso sería un avance en transparencia democrática. E incluso eso que a veces se ridiculiza. Oferta no es que el informe número 365 de Andrés Manuel. Oiga, lo dice como si fuera algo malo. Eso está bien que Andrés Manuel salga todos los días a dar explicaciones a la ciudadanía, ¿no? Claro. Yo creo que eso revitaliza la vida pública. Yo lo que pienso es que ese 89 no me queda claro. O sea, sí lo podría decir porque no lo conozco. O sea, él dice que de los 100 compromisos que hizo en campaña ya cumplió 89. El 1 de diciembre del año pasado leyó 100 compromisos. Y él dice que ya cumplió 89. A ver quién los escuchó primero. Bueno, habría que revisarlos y ver. Exacto. Porque además son muy concretos. Es, por ejemplo, la creación del INSABI para otorgar un seguro sanitario, O sea, sí son compromisitos concretos de la lista de 100. O la venta del avión. Pero la venta del avión no es cierto. Pero está dentro de la lista de los 89 cumplidos. Pues creo él que lo no. dijo, él lo dijo ayer. Creo que no. Sí creo que no está en la lista de los cumplidos. Ah, bueno, no sé. Él dijo ayer que ya está en venta. Pues eso el primer día fue simbólico. Pero no está en venta. Claro, pero ese es el planteamiento que hacíamos de lo simbólico. Por eso de la fuerza ciudadana que tiene decir, de esto adiós. El cambio de imagen. La gente necesitaba ese aire, la gente necesitaba ese oxígeno, no es malo. Por eso planteaba Pero escúchame, que Andrés Manuel tenga un informe número 365 es bueno. No, claro, que hable todo lo que pueda. Para él es que malísimo. informe. No, yo a lo que me refiero es que cuando tú hablas de un compromiso, es algo que va a beneficiar a alguien, ¿no? A un grupo social, que va a beneficiar a, no sé, a los indígenas, a las mujeres, a los jóvenes, tal. O sea, lo del avión lo pongo como ejemplo porque eso me parece que no me beneficia. Te ponía yo el del INSABI, el del Instituto de Salud, que ya fue aprobado por el Legislativo. Algunos de esos compromisos fueron muy concretos, de esos 100, 89 sí están cumplidos. Claro, vamos a ver qué pasa con los mediáticos, con Ayotzinapa, qué pasa con el avión, qué pasa con la... Así es, vamos a retomar, si les parece, esa parte en el segundo periodo de este debate y análisis. Tenemos que ir a esta pausa obligatoria, pero regresamos en un momento más en el Heraldo para retomar este tema que dejamos en la mesa en este momento y continuamos en un minuto más. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate. Estamos platicando acerca de lo que ha dejado el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador y también cuáles son las perspectivas para el próximo año, tocando temas importantes como seguridad y economía, más allá también de los proyectos que se tienen contemplados y además las promesas de campaña que ha hecho. Nos quedamos en un momento interesante cuando estaba ya empezando a encender el debate. Terminé contigo rápidamente. ¿Quieres estar con una idea para ir en ese momento con No, está bien. Sí. Ok, te cedo la palabra a ti, Abraham. Sí, retomando el elemento que ya hemos puesto en la mesa varias veces con el tema de la marcha opositora, pareciera que hay una ausencia total de la oposición. Eso a mí como demócrata me preocupa. Me preocupa que Andrés Manuel López Obrador no tenga una oposición a la altura de su gobierno, con la fuerza al menos simbólica, al menos en legitimidades como la que tiene su gobierno. En la marcha opositora de ayer vimos a Vicente Fox, vimos a Gabriel Cuadri, vimos a los calderonistas, a algún que otro empresario de los de las patronales estas que no sabían hacer negocios sin estar al amparo del Estado, pero no vimos cuadros opositores, no vimos gente que pudiera interlocutar con la ciudadanía. Y quiero poner ejemplos bastante claros. Cuando había que defender el presupuesto, la oposición, el PAN,
faltó a la sesión, no fue al debate. Cuando se estaba planeando una nueva ley en el Senado para perseguir a los factureros, el Partido Acción Nacional defendió a los factureros. ¿Cómo puede pensar la ciudadanía mexicana que en el lado derecho del espectro político hay alguien defendiendo sus intereses? A mí sí me preocupa la ausencia de oposición política y por eso vemos tanta diversidad en el entorno de Morena, ¿no? Incluso sectores conservadores, incluso sectores abiertamente progresistas de centro, están articulados en torno al presidente porque no hay una derecha democrática, no hay un centro democrático que pueda poner encima de la mesa temas, agendas, que defienda proyectos. Pareciera que el PAN se quedó en la etapa de los moches y de los empresarios amigos, y así la gente no puede entender que hay una derecha democrática que lo representa como oposición. El diálogo se entiende trunco si no hay una oposición de alguna manera consolidada. Como mínimo a la altura en el debate. Es que no hay una oposición que esté dando un debate a la altura, hay una reacción que se está poniendo a todo lo que hace inmediatamente después López Obrador. ¿Podremos ver el renacimiento, la existencia, la posición importante de la oposición el próximo año o a partir de, no sé, de los primeros días o de los últimos de este año, ya pronto, con miras a un año electoral importante, un año electoral en donde también la relación con los Estados Unidos se tiene que consolidar y faltando 5 años, esta presencia es indispensable para la vida democrática de un país? ¿Qué sucede entonces? Te diría yo dos cosas. Yo veo dos tipos de oposición. No sé si eficientes o no, pero veo dos tipos de oposición. La primera es Morena. O sea, Morena son los primeros que le están haciendo difícil la tarea política al presidente. O sea, los que se la están poniendo difícil en el Senado, se la están poniendo difícil en la Cámara de Diputados, en la elección de su propio gobierno, es Morena. O sea, eso es apasionante. Claro, tu propio es apasionante partido. Porque tiene dentro las diferencias democráticas. Y ya se los dijo, y me les voy, síganle, y me les voy, ¿no? Claro, pero esa es una amenaza de cuentos, eso es irreal. Pero lo digo, güey. Bueno, yo no la descarto. Yo tampoco. Ya se ha ido alguna que otra vez Andrés Manuel de su partido. Y no dudo que haya gente en su gabinete que le diga, oiga, presidente, y de irnos, ¿quiénes nos iríamos, no? O sea, pero la otra oposición que yo veo es en lo local. Este país funciona de abajo para arriba. El PRI se construyó de abajo para arriba. Morena se construyó de abajo para arriba. Este señor, este presidente, ya se va a quedar 5 años. Él no va a estar en ninguna competencia. Claro que en el 21 va a tener que buscar la Cámara a su partido. Pero el PRI, el PAN, que tienen estados como Durango, como Coahuila, como Chihuahua, como Hidalgo, ahí sí va a haber competencia. No sé si oposición, pero sí va a haber competencia, porque veo muchos gobernadores de otros partidos ya muy cercanos al presidente. Pero competencia sí va a haber. Coahuila la va a ganar el PRI. Pase lo que pase, Pase lo que pase. 16 distritos, de los 16 distritos locales, la mayoría los va a ganar el PRI. Va a ser la primera vez que pierda 1, 2, pero la mayoría la va a tener el PRI. Entonces, que se va a hablar de que hay oposición. Hidalgo, no sabemos qué va a pasar, pero es un estado priista. Es decir, la oposición va a estar en lo local. Ahora, yo también me espanto que en lo federal no haya alguien que salga a los medios y diga, oiga, señor, no todo es así como usted nos dice. Sí, yo creo, bueno, en cualquier caso es necesario apuntar que la mayor parte de los estados con mayor incidencia delictiva están en manos del PRI o del PAN. No, Veracruz no, porque fíjate que Veracruz es el mayor. Veracruz es probablemente y Morelos es el segundo. La excepción. Guanajuato es el que más ha subido, ¿no? Es el que más ha subido, Guanajuato, pero el que tiene más Michoacán, alto. Tamaulipas últimamente, pero también, bueno, Morelos es un estado sin... Veracruz y Morelos, que son de Morena, están en el Morelos, top 5 de los... El top 5. De los más peligrosos. Ahora, de los que más ha subido sí es Guanajuato, porque antes no había. Y ahora se puso muy feo. Pero No, en cualquier Diego caso, Sinú es un yo desastre. lo que quería decir es, no, concuerdo con lo de Morena. Morena es un problema, porque sobre todo porque se viene una elección en 2021 donde Andrés Manuel no va a estar en la boleta. Claro. Y en la mayor parte de procesos progresistas en América Latina está comprobado que donde hay estos grandes líderes, caudillos prácticamente, que jalan mucho voto, cuando llegan elecciones intermedias y el presidente no está de candidato, hay un descenso generalizado. Pasaba en Bolivia con Evo Morales, pasaba en Ecuador con Rafael Te lo Correa. firmo ahorita. No va a haber 30 millones de votos nunca más. Por supuesto. Entonces, obviamente, es todo un problema, porque si tú no tienes una estructura fuerte, en 2021 vas a quedar más debilitado de lo que estás ahora, cuando la apuesta es quedar más fortalecido para encarar cambios constitucionales, como se ha planteado, que si vienen cambios constitucionales serían en la segunda mitad del sexenio. Lo que es verdad es que, por otro lado, enfrente no hay oposición. Arriba. Y la oposición
se está rearticulando de otras maneras, ¿no? Se está rearticulando en estas plataformas ciudadanas, se está rearticulando en los medios de comunicación que, como hemos visto, trasladan una imagen distorsionada de lo que es la percepción social. Entonces, no quiere decir que no haya oposición. Y las élites económicas, ¿no? Que en esto sí te quería responder a lo que planteabas antes. Lo que es verdad es que aquí hay una diferencia, y es que cuando Andrés Manuel hace sus discursos y ejecuta sus políticas, la gente le cree. Es decir, antes había un cierto convencimiento de que el gobernante de turno, y en este caso el presidente, estaba respondiendo incluso más que a su partido a determinadas élites o grupos de poder, ¿no? Sobre todo una parte de las élites económicas. Digo, el caso de Peña Nieto es muy claro. Y en cambio yo creo que aquí se sabe que Andrés Manuel no está respondiendo a ninguna agenda externa. Él tiene su agenda, tiene su programa y tenemos claro, y la ciudadanía tiene claro, que el tipo es un tipo honesto que va a intentar cumplir lo que se ha propuesto. Y por eso sus lo que ha banderas prometido. tienen respaldo, tienen legitimidad. Que no te digo que las vaya a cumplir al 100%, que no te digo que los 100 compromisos se cumplan, que habrá problemas, que ahora todavía estamos en una especie de luna de miel volando, ¿no? Y por eso casi además nada le afecta en las encuestas, pero en algún momento va a llegar el desgaste, eso es seguro. Pero yo creo que sí hay un colchón, que es esa confianza que se tiene en que es un tipo honesto, que es claro en las cosas y que no responde a intereses ocultos o a intereses de élites y que no grupos se puede económicos. basar en la popularidad de los gobiernos, ¿no? O sea, las encuestas no sirven para eso. Miren, el primer gobernante que hizo una encuesta, ¿sabes quién fue, Max? Se llamaba Poncio Pilatos. Salió a su palacio y dijo, a ver, opinión pública, ¿a quién me echo? ¿A este o a este? Y hasta hoy se arrepiente de haberle hecho caso a la opinión pública. Es decir, las encuestas no están hechas. La popularidad te debe servir para otro tipo de cosas, para la legitimidad tal vez de algunas políticas públicas, para medir posibles reacciones. Pero ahora las consultas y la popularidad para ver si hacemos un aeropuerto o no hacemos un aeropuerto. Yo no, si a mí me preguntan, yo no sé de aeropuertos, no sé ustedes. Pero además el proceso con el que se han hecho estas consultas, Sí, ¿no? hombre, entonces esta popularidad, ojalá que no se confunda, porque sí creo que puede ser hasta su propio enemigo. O sea, basar todo en esta popularidad, lo vimos el boomerang después de Culiacán. O sea, incluso la gente que le seguía y que no sé qué con Culiacán dijo, porque él puso la vara con la que se le está midiendo. Él la puso. Él usa esta popularidad para negociar, para intimidar gobernadores, para muchas cosas. En el momento en el que se le caiga esta popularidad. No, pero recordemos también el proceso electoral que hubo lo digo rapidísimo, en los dos estados ahorita en 2019, en Puebla y en Baja California, que eran dos bastiones de la derecha, dos bastiones del PAN. Baja California lo perdió el PAN como nunca ningún partido había perdido Baja California. Perdieron absolutamente todo y todo lo ganó Morena. Y Puebla, tanto que se criticaba al candidato Miguel Barbosa, ganó. Y ganó relativamente holgado. Dos procesos electorales que hubo después del 2018. O Abraham Mendieta lo hubiera ganado igual. Claro, pero estabas planteándome un elemento que era contrario. Estábamos planteando que en el 21 va a haber un bajón enorme porque no va Andrés Manuel en la boleta. Bueno, en el 19 Andrés Manuel no fue en la boleta y Morena ganó las dos gubernaturas que había en juego. En los dos casos perdieron votos comparado con su propia elección en el 2018. Siempre, con la federal siempre. Entonces, no, por eso es a lo que se refería. Pero no, yo no creo que vaya a perder poder local Morena en el 21. Bonilla lo ganó todo en Baja California con 200,000 votos. Rodrigo, ¿tú crees que Morena va a perder poder local en el 2021 o que no van a ganar tanto como ganaría si tuviera los resultados de 2018? Yo es que creo que en el 21 Morena sí va a ampliar su poder local, aunque no gane en los niveles de apoyo que pudo tener en 2018. O sea, va a ganar más territorios, porque en la medida que se ponen en juego 10, 12 gobernaturas, 14 gobernaturas, obviamente que no las tiene ahora, obviamente va a ganar algunas gobernaturas. Pero el problema quizás está en la Cámara de Diputados, ¿no? Claro, se renuevan 500 diputados 300 de mayoría y no va a sacar la mayoría que tiene ahorita. Entonces, ese es el punto. Si gana o pierde el número de votos va a ser difícil porque tú tienes la razón. Por supuesto que va a sacar menos votos porque no está Andrés Manuel. Digo, claro, pero hay que ver cuántos presidentes municipales que ganaron en el 2018 gracias a Morena, gracias a Andrés Manuel y la boleta, los van a perder. No, ¿y cuántos diputados que entraron jalados por la atracción de Andrés Manuel, no? Claro. Sí, me parece muy importante esto que se está hablando porque, digo, ciertamente no tenemos aquí la bola de cristal, si no ya lo hubiera sacado. Y sería muy bueno. Bueno, tienes algo ahí, ¿no? Sí, pues son mis apuntes como los que tú traes allá, nada más que yo los traigo en una. Pero a lo que voy es que sí, ciertamente lo del apoyo juega un papel importante. ¿Por qué?
Tomando el caso de Baja California, fue muy claro, ¿no?, lo que pasó. El gobernador saca 800 y tantos mil votos, el presidente saca 900 y tantos mil, y cuando viene la elección a gobernador, él cae a 400 y tantos mil, o sea, casi la mitad. O sea, ciertamente sí, el fenómeno del presidente Andrés Manuel fue realmente aplastante. O sea, su popularidad fue capaz de cargar todas las candidaturas, o muchas de las candidaturas, o la mayoría de las candidaturas, y hacerlos ganar. Quizás no todos los perfiles eran los idóneos, pero la imagen y popularidad del presidente, en ese entonces el candidato, sí, ciertamente ayuda, de alguna manera arropa, ¿no?, a los demás candidatos. Es un fenómeno que hemos visto en muchas ocasiones, en muchas elecciones. Hablando de lo que tú comentabas con relación a los apoyos de grupos, etcétera, ¿no? Yo no tengo claro los apoyos a esas élites, aunque sé de lo que se habla, ¿no?, de los negocios, si se daban obras, si se daban cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo no recuerdo gobiernos en el pasado que no hayan hecho cosas por los pobres o por la clase popular. O sea, ciertamente ese es un tema que México tiene todavía como una asignatura pendiente, que se ha venido tratando de esquivar y se ha venido tratando de atajar lo más posible la pobreza. Sí es cierto, quizás no como lo está haciendo el presidente en la actualidad, pero no podemos comparar. O como lo está comunicando. Claro, como lo está comunicando, pero ciertamente cada presidente sí ha hecho sus políticas públicas para poder hacerlo. Pero con sí. Enrique Peña Nieto, en 6 años suben 100,000 los pobres. Pero no hablemos solamente de Enrique Peña Nieto. Más grandes de la historia. Sí, pero hablemos de cuáles son los esfuerzos que se han hecho, no de si lo logró o no lo logró. Pero hay esfuerzos que son mentiras, por eso Rosario Robles está en prisión. No, yo no creo que por eso. No lo sé, pero yo creo que está en prisión por otro tipo de cosas. Pero yo me puedo remontar a un programa que fue muy importante en México, que fue el programa de Pronasol, Programa Nacional de Solidaridad, que en ese entonces es un programa que se recuerda hasta el día de hoy. Histórico. Que los adultos que en aquel entonces eran jóvenes recuerdan, porque básicamente lo que hacía el programa de Solidaridad era agarrar un proyecto para una entidad o para una comunidad, por ejemplo, una escuela, una cancha de básquetbol, la calle que no estaba pavimentada, ¿no? Entonces el gobierno apoyaba con el técnico, juntaba a la sociedad, ellos se ponían de acuerdo con el material que les daba el gobierno y ellos hacían la calle o la carretera o hacían la cancha de básquet o hacían el salón de la escuela. Y al final, claro que no invitaban al gobierno, porque la gente se sentía poderosa, se sentía inteligente, sentía que le estaban ayudando a salir adelante, ¿no? Después, creo que no es una mesa para hablar ciertamente solamente de los programas sociales, pero creo que los gobiernos han hecho por atajarla. Quizás no ha sido suficiente, evidentemente. No es que no haya sido suficiente, es que no ha tenido resultados. No, fue contraproducente. Sí, claro que en el sexenio de Peña subieron 100,000 los pobres con la mayor inversión de lana en programas sociales. Eso es Reitero, por eso Rosario Robles está en prisión, por robarse esa lana. Insisto, no creo que esté por eso. No, yo tampoco. Entre otras muchas cosas. Es otro tipo de problema que traen entre ellos. Pero hay un dato claro, es que México está en niveles de pobreza y desigualdad de los años 90. Pues terribles, ¿no? Sí, en eso coincido, ¿no? Terribles. Sí. Yo creo que hay otro elemento que me gustaría colocar encima de la mesa, entendiendo que no queda tanto tiempo. Ahí viene. No, pero no. Dejó los últimos 5 minutos. Quizás no es el tema. 2 minutos exactamente. Quizás no es el tema más importante, porque hemos hablado de los temas estructurales, pero yo creo que es la cuestión que es fundamental también, en la que yo creo que Andrés Manuel está empeñado, la de los derechos humanos, ¿no? Venimos de una guerra que ha dejado 250.000 muertos. Yo algunas veces haciendo comparaciones en todo el conflicto armado en Colombia, en 60 años, entre soldados militares, paramilitares, guerrilleros, etcétera, murieron asesinadas las mismas personas en 60 años en Colombia que en 12 años de la guerra contra el narco. 267.000. En el caso de Colombia estamos ahí aproximadamente. Yo creo que hay una deuda, ¿no?, con ese tema y el de los desaparecidos, ¿no?, que también es una tragedia nacional, y yo creo que este gobierno por lo menos tiene voluntad de enfrentarlo, y yo creo que en la medida también en que haya resultados. Se mencionaba Ayotzinapa. Sí tiene voluntad, porque ¿qué pasa con esta capacidad de ajuste, con esta autocrítica que no existe tampoco? Cuando se le presentan momentos importantes y momentos que atender, no hay autocrítica, no hay una estabilidad y no hay una reconocimiento de él. Y sobre todo una estrategia de ajuste, ¿no? Bueno, autocrítica tendrá que haber si no da resultados las políticas que se están poniendo en marcha. Yo creo que todavía no estamos en ese momento de exigir o no exigir autocrítica. Yo creo que estamos en el momento de dar un un año de gobierno. Sí. Yo creo que ya es tiempo. Bueno, pues por ejemplo, no, y yo pienso que el que se la tiene que exigir es él.
O sea, él es el que debería de exigirse la autocrítica. Pues me parece que es temprano todavía para asumir eso. Ya estamos terminando, se pasó la segunda media hora muy rápido. Les agradezco su presencia, Rodrigo, Abraham, muchísimas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias, Catu. Es una mesa que tendremos que hacer una segunda parte porque es importante y sobre todo pronto porque estos primeros días de diciembre y con vísperas al próximo año es importante analizar cómo lo cerramos y también cómo es que vamos a empezar el próximo. Así que muchísimas gracias a ustedes, pero sobre todo también gracias a quienes nos ven y nos escuchan cada noche en el Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y los espero mañana en otra mesa de análisis y debate. Muchísimas gracias y hasta entonces.